Ah, Gracias por la grabación. Quisiera pedirles que iniciemos. Como ustedes saben, ya el día de hoy estamos dando inicio a la tercera unidad de aprendizaje que está orientada a brindarles los elementos relacionados a la gestión de políticas públicas que permitan promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En ese sentido, para el día de hoy, como les había comentado, hemos invitado a una compañera, abogada del área, a la doctora Ivette Chávez Salcón, a quien les voy a pedir que le demos la bienvenida. Em, Ella va a compartir con nosotras el día de hoy respecto a la gestión de proyectos normativos en el nivel nacional, ¿no? Va a compartir con nosotras desde su experiencia, desde su experticia respecto a los procedimientos que existen para gestionar proyectos normativos en el nivel nacional y cómo estos deben estar estructurados. Entonces, para quienes deseen elaborar una propuesta normativa orientada, como les decía, a promover los derechos políticos de las mujeres, pues estos van a ser insumos muy importantes, ¿no? Y para quienes no desean realizar otro tipo de proyectos en el marco de los planes, programas que el SPIE nos señala, pues también de igual forma esto puede contribuir, ¿no? Pero bueno, vamos a tener ya la siguiente clase otra ocasión donde vamos a explicar estos contenidos para la gestión de proyectos en políticas públicas en planificación. Entonces, sin mayor preámbulo, le voy a dar la bienvenida a la colega Ivette Chávez para que la puedan conocer un poco de su trayectoria. Ella es abogada, como les mencionaba, tiene más de 9 años de experiencia profesional, es docente en pregrado y posgrado universitario en la Universidad Católica Boliviana, en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Tecnológica Boliviana. Es especialista en derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, derechos humanos, justicia penal juvenil, desarrollo normativo y diseño e implementación de políticas públicas. Cuenta con especialidad comprobada en litigación penal y constitucional, gestión administrativa y legislativa. Fue proyectista de leyes y decretos supremos que se encuentran en vigencia y estos relativos a niñez y adolescencia, mujeres, víctimas de violencia, jóvenes, personas con discapacidad y procedimiento penal. Cuenta con una importante experiencia en la formulación de protocolos y de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género, así como un amplio conocimiento de estándares internacionales de protección a grupos en situación de vulnerabilidad y legislación nacional e internacional sobre derechos humanos. Así que permítanme darle la bienvenida. Estimada Ivette, como te había comentado, tenemos hasta las 9 de la noche, a eso de las 8, 8:05, solemos hacer una pausa de entre 5 a 10 minutos. Si gustas, también puedes tomar esta pausa y continuamos, ¿no? Entonces, la metodología va a ser, la doctora nos explica los contenidos de este tema y al finalizar se hacen las consultas, comentarios para dialogar e interactuar con ella, ¿no? Y aprovechar la experiencia que tiene en el desarrollo normativo. Así que nuevamente bienvenida, Ivette, tienes la palabra, puedes compartir pantalla. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora Marconi, y buenas noches a todas las personas que ahora están conectadas a través de esta plataforma Zoom. Para mí es un placer en esta oportunidad poder compartir un poco de la experiencia y conocimiento que tengo con ustedes, que creo es algo importante. La formación, el aprendizaje de cada día es un factor muy importante que
nos contribuye a nosotros para crecer como personas y como profesionales. Agradecida por la invitación, doctora Marconi, y con toda la predisposición para darles un acercamiento de lo que eh, ha- se me ha solicitado en relación a todo lo que es el procedimiento legislativo, cuál es ese proceso que se maneja ya en la Asamblea Legislativa para el tratamiento de una propuesta legislativa. Entonces, es lo que va a tratar. Ahora, antes quizá de comenzar, doctora, quisiera que me confirme. Me entendí que a las 8 de la noche hacen un break de 5 minutos. Sí, sí, 5 a 10 Sí, minutos. sí, Podríamos perfecto. tomarlo si estás de acuerdo o si no, también continuamos y al finalizar podemos tratar de terminar un poquito antes. Ok, perfecto, sí. Entonces voy a compartir la pantalla para iniciar con la explicación. También comentarles al final, no sé si los participantes están conectados ahora. Sí, me gustaría conocerlos un poquito antes de iniciar. Al final, les voy a pedir que 10 minutos o 20 minutos antes de las 9 de la noche voy a pasar un QR para que puedan conectarse y vamos a hacer una pequeña dinámica en relación a todo lo que vamos a hablar en, en esas 2 horas. Muy bien, entonces, estimadas compañeras, pedirles por favor que podamos hacer una breve presentación por cada una de ustedes, empezando por Daniela Mamani, por favor. Adelante, Daniela, compartir su nombre, su formación. Luego continuaría Daniela Torres, luego Denis Rada. En ese orden, por favor. Adelante, Daniela. Buenas noches, licenciada doctora y los compañeros y compañeros. Yo soy licenciada en auditoría y mi principal interés con este diplomado, bueno, como mujer y demás, vemos que nuestra situación es un tanto difícil, entonces quisiera yo poder tener todo el conocimiento suficiente sobre la ley 243, sobre todo lo que acarrea, ¿no?, la violencia de género hacia la mujer. Gracias. Gracias. Ahora, Daniela Torres, por favor. Buenas noches, licenciada. Bueno, me presento, soy Daniela Todes Allende y soy profesora del nivel inicial. Eh, bueno, ahora estoy en provincia, entonces tal vez a veces se me corta mi señal, pero lo importante es que estoy aquí en el diplomado, ¿no? Y una de mis propósitos principales es aprender más conocimiento, ¿no? Para que pueda también replicarlo a las generaciones, futuras generaciones, ¿no? Eso, gracias, Licen. Muchas gracias. Seguimos con Denis Rada, por favor. Buenas noches, licenciada, compañeras, y bienvenida a la doctora Ivette. Mi nombre es Denis Rada, abogada de profesión, y me encanta la participación de la doctora en esta última etapa, digamos, del curso, porque nos va a colaborar y nos va a dar luces para la elaboración de nuestros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con Jacqueline Quiroga. Jacqueline Quiroga. Tal vez tiene alguna dificultad. Entonces, con Kazumi Medina, por favor. Doki, buenas noches. Buenas noches a las compañeras. Mi nombre es Leila Kazumi Medina Chipana, de profesión abogada. He tomado el diplomado para poder conocer las dificultades que atraviesan el liderazgo femenino, ¿no?, en Bolivia, y conocer sus causas, sus motivos
y también proponer soluciones para que las mujeres a nivel nacional y en todas las formas, ¿no? Que una mujer pueda desempeñar su liderazgo, lo hagan sin violencia. Gracias, Doc. Muchas gracias. Ahora continuamos con María Cristina Figueroa, por favor. María Cristina, Sí, aló, buenas noches. ¿Se me escucha? adelante, sí. Sí, buenas noches. Me llamo María Cristina Figueroa Mamani, soy licenciada en Administración de Empresas y bueno, al igual que mis compañeras, la perspectiva del diplomado es aprender y conocer, ¿no? Informarnos sobre qué tanto hemos avanzado como país respecto al enfoque de género y más aún sobre el liderazgo político, ¿no? Gracias, docente. Gracias. Ahora continuamos con Marta Lucía Mamani. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches, compañeras. Bueno, mi nombre es Marta Lucía Mamani Aruquipa, soy pedagoga de profesión. Bueno, no decirle que para mí es un gusto estar en este diplomado para ampliar mis conocimientos y conocer, ¿no? Nuevas cosas también. Solo eso, licenciada. Gracias. Continuamos con María Eugenia Nina, por favor. Buenas noches, licenciada. Compañeras, mi nombre es María Eugenia Lina Flores. El motivo del diplomado es para poder tal vez orientar a esas mujeres de provincia, municipios, ya que la mayoría de estas sufren de estos problemas ya mencionados, que lo estamos estudiando, ¿no? Dicen. Gracias. Gracias. Ahora continuamos con Milka Machaca Falcón. Buenas noches, Lice. No sé si se me escucha. Sí, se escucha muy bien. Adelante. Eh, Mi nombre es Milka. He estudiado Ciencias del Desarrollo y mi interés con el diplomado es de poder ayudar entre mujeres a construirnos, a poder fortalecer ciertas debilidades que nosotras tenemos y poder ver con con un sentido más horizontal y no tan vertical en ciertas costumbres que tenemos en nuestra sociedad. Y eso más que todo. Y dicen, perdón, compañeras, por no haber participado. Recién me han dado de alta del hospital y no he podido participar en las clases, pero estando siempre atenta. Mil disculpas por no haber participado, Liz. No, tranquila, Milka. Más bien desear que te recuperes y te restablezcas completamente. Estamos al tanto de tu situación de salud, así que vamos a ver la manera de coordinar para que te pongas al día, tranquila. Y bueno, mucha fuerza Gracias, para Liz. tu recuperación, ¿sí? Gracias. Bien, continuamos con Milenka Calizaya, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Milenka Cañizaya Suxo, soy abogada de profesión. Como ya lo había recalcado anteriormente, el interés que yo tengo, lo que me ha motivado a tomar el diplomado es no como abogados, nunca dejamos de aprender, pero más que todo en este caso por el hecho de ser mujer, mm, necesitaba ese empoderamiento de mujer, ¿no? Y más que todo, si es que en la vida profesional en algún momento me toca, ¿no? Vivir esto de acoso y violencia, pues poderme defender con las herramientas que estoy aprendiendo con este diplomado. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Teresa Ruiz, por favor. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Teresa Ruiz.
Soy de profesión trabajadora social y mi interés por el curso es para ampliar mis conocimientos, ¿no? Sobre la temática. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Janet Senzana. Muchas gracias, licenciada. Eh, bueno, yo soy comunicadora social. Trabajé 15 años en televisión como periodista, ¿verdad? Y me inscribí al curso por una inquietud personal, motivada por los altos índices de violencia de género que se registran en nuestro país y también al ver que muchas mujeres tienen un liderazgo innato y hacen de portavoz representando a muchas otras que no pueden hacerlo. Entonces estoy expectante para la charla que nos va a dar la doctora Chávez. Gracias. Muchas gracias a todas. Creo que hemos terminado la ronda de presentación. O si faltara alguien, por favor, puede encender su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Jacqueline. Sí, buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jacqueline Quiroga. Soy ingeniero en sistemas de profesión. Y la inquietud para el diplomado es justamente, ¿no? Lo que dice el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Entonces, creo que es un tema que debería inquietarnos y movernos, ¿no? Para que justamente esto se haga y sea realidad. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, estimada Ivette, hemos terminado la ronda de presentación. Te dejo para que puedas continuar con el desarrollo. Ahora sí, muchas gracias. Un gusto conocerlas a todas. Creo que esta noche estaremos reunidas entre mujeres y es muy gratificante escucharlas, a las motivaciones que tienen cada una al haber tomado este diplomado. Eh, sí, ahora voy a empezar a compartir la pantalla. Les voy a pedir que me confirmen si pueden ver en sus pantallas la presentación que se tiene para la clase de hoy. Bueno, sí, les pido me puedan confirmar si pueden ver en la pantalla. También antes de iniciar, si en cualquier momento de la explicación tienen alguna duda, quieren hacer consultas sobre la temática, pueden hacerlo, pueden levantar la mano o encender su micrófono para que no se sienta que estoy hablando sola y nadie me está escuchando, sobre todo para eso. Sí, se ve la Bueno, espero que más presentación. adelante. Gracias, espero que más adelante estén más participativas porque entre mujeres estamos ahora para compartir conocimientos, compartir experiencias y esa noche poder compartir, aunque sea un par de horas nada más. Antes de iniciar con el tema central, lo que es el procedimiento legislativo acá en Bolivia, es muy importante recordar y hacer mención a algo que ha sido el común denominador en todas sus presentaciones, los derechos de las mujeres. Sabemos que acá en Bolivia, así como a nivel mundial, existe una deuda histórica hacia las mujeres, porque por muchos años no se nos reconocía como personas, no se nos reconocía los derechos. Y hasta el día de hoy existen brechas de desigualdad que no han logrado compensar esa deuda histórica que se tiene a las mujeres, porque las mujeres como parte de la sociedad tenemos un rol protagónico, igual
a que lo tienen los hombres. En ese sentido, un gran avance que se ha tenido desde la Constitución Política del 2009 ha sido ese reconocimiento que se da a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, y esa obligación que asume el Estado Plurinacional de Bolivia de luchar contra toda forma de violencia y erradicar el feminicidio, las muertes de las mujeres. Ahora bien, es una realidad que atravesamos, que existe un abismo grande entre lo que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado y la realidad actual, porque aún seguimos día a día registrando números altos de violencia contra la mujer, de feminicidios, y cada vez no solo hay un incremento en número, también en crueldad. Es por eso imperativo trabajar, como ustedes lo han mencionado, en políticas públicas enfocadas en la prevención. Y aquí voy a hacer mención a algo que me gusta compartir en relación a las palabras que en algún momento lo ha señalado Raúl Zaffaroni, cuando decía, no resulta lógico que el Estado se dedique a recoger cuerpos sin vida de mujeres y encerrar delincuentes, porque esa no es la obligación que ha asumido el Estado boliviano ni ningún otro Estado. La obligación internacional que asumen los Estados es prevenir y disminuir los índices de violencia contra la mujer y erradicar el feminicidio. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que llegar a hablar de sanciones, que llegar a hablar de modificar el Código Penal, de incrementar las sanciones penales, etcétera, etcétera, no está generando una solución como tal, sino que se debe trabajar en antes, porque se llega al derecho penal, se llega a hablar de sanciones cuando el bien jurídico ha sido lesionado, cuando la mujer se la ha golpeado, cuando a la mujer se le ha quitado su dinero, cuando a la mujer se le ha quitado su vida. Entonces se debe trabajar antes, y es muy importante trabajar en la formulación de prevención que tengan resultados a corto, mediano y largo plazo. Solo de esa manera el Estado boliviano logrará cumplir las obligaciones internacionales. Ahora, inicié con eso como una introducción nada más. Inicialmente les había mencionado que desde la Constitución Política del Estado está el reconocimiento que tienen todas las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero la misma Constitución Política del Estado establece que los derechos enunciados en la Constitución Política del Estado van a ser desarrollados más ampliamente en leyes. Y una de las principales leyes que desarrolla o que se enfoca en los derechos de las mujeres es la Ley 348, que entiendo ya todas ustedes la conocen. Pero para llegar a la Ley 348 no se llega como que hoy me desperté y ya tenemos la Ley 348. Y en eso nos vamos a enfocar ahora. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? ¿Cuál es ese procedimiento que se va a seguir para lograr tener una ley que esté promulgada y publicada en la Gaceta Oficial y que ingrese en vigencia? Ese va a ser el objetivo que va a tener la charla del día de hoy, para que todos ustedes tengan ese conocimiento de saber cuál es ese procedimiento. Ahora, cuando hablamos de ese procedimiento, tenemos que identificar claramente que, de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado, en su artículo 12, establece una estructura mediante la cual se organiza el Estado, y es a través de 4 órganos de poder que deben ser independientes. Esos 4 órganos de poder tienen funciones y atribuciones exclusivas. Y uno de esos órganos de poder es el órgano legislativo. Y dentro de las atribuciones del órgano no legislativo, a través de sus 2 cámaras, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, está ese tratamiento de leyes, de proyectos de ley, para o hasta llegar a su sanción. Y ese procedimiento es lo que ahora yo les voy a ir mostrando. Voy a seguir hablando de la
Constitución Política del Estado. He iniciado señalándoles el artículo 12 que nos establece la estructura en la que se organiza el Estado boliviano, que es a través de 4 órganos de poder. Y si nos vamos más adelante y tratamos de ubicar el procedimiento legislativo, vamos a ubicar que este procedimiento legislativo tenemos que irnos a un órgano de poder, que es el órgano legislativo. Y a partir del artículo 162, 163 y 164, como pueden ver en la pantalla, vamos a encontrar 5 pasos que se deben seguir para tener una ley publicada en la Gaceta Oficial del Estado. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahora es que si quiero llegar a una ley o a la ley 348, como todos ustedes lo han mencionado en su presentación, necesito seguir estos pasos y han sido estos pasos los que se siguieron para que tengamos ahora la ley 348 como muchas otras leyes. Entonces, el primer paso que se da es una iniciativa legislativa, que una persona, un órgano u otro órgano de poder presente una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces, nuestro primer paso es tener esa iniciativa legislativa. El segundo paso ya directamente forma parte del trabajo de la Asamblea Legislativa y ese trabajo va a ser el segundo y tercer paso, la discusión del proyecto de ley que se ha presentado tanto en su Cámara de origen o Cámara de Diputados, como en una cámara revisora, que puede ser la Cámara de Senadores o viceversa. Entonces, ahí ya vamos a ingresar al segundo paso, que es la discusión. Una vez concluida esa segunda etapa de discusión, si se obtiene la mayoría de votos de los asambleístas, ese proyecto de ley se va a sancionar. Una vez que se sanciona el proyecto de ley, es remitido al órgano ejecutivo para que el presidente promulgue la ley. Una vez promulgada la ley, el presidente lo remite a la Gaceta Oficial del Estado para que la ley sea publicada. Entonces, esos son nuestros 5 pasos que se debe seguir para contar con una ley publicada, con una ley vigente. Y repito, primer paso, iniciativa. Segundo paso, discusión. Tercer paso, sanción. Cuarto, la promulgación. Y quinto, la publicación. Esos son los 5 pasos principales que están establecidos en estos artículos 162, 163 y 164 de la Constitución Política del Estado. Y ahora vamos a ir un poquito hablando a más detalle de estos pasos. Les había mencionado que el primer paso de este procedimiento legislativo es la iniciativa legislativa. ¿Y quiénes tienen esa iniciativa legislativa? ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? Entonces, en primer lugar, como lo establece el artículo 162, tenemos a las y los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley. También tenemos al órgano ejecutivo, que puede presentar un proyecto de ley. Al Tribunal Supremo de Justicia puede presentar proyectos de ley en materia de justicia. También los asambleístas, diputados o senadores pueden presentar proyectos de ley. Y finalmente las entidades territoriales autónomas van a presentar proyectos de ley. Y en este último caso, las entidades territoriales autónomas, la materia en la que presentan sus proyectos de ley es descentralización, autonomías y en tema de límites territoriales. Ahora bien, ya tenemos ese primer paso identificando a quienes tienen la atribución de la iniciativa legislativa. Y el artículo 162, repito, ha identificado a 5 instituciones, órganos de poder o personas que tienen esa iniciativa legislativa. Después de la presentación de un proyecto de ley, después de haber pasado ese primer paso, nos toca ir a nuestro segundo paso del procedimiento y ese segundo paso es la discusión.
y ingresamos a esa etapa de discusión cuando el proyecto de ley llega a la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a dividir esta explicación en 3 partes. Primero vamos a identificar que la iniciativa legislativa ha sido presentada por ciudadanos, como pueden ver en la pantalla, por el órgano ejecutivo y por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cuando el proyecto de ley ha sido presentado por estas 3 instituciones, se lo remite a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de la Cámara de Diputados, va a remitir a una comisión de la Cámara de Diputados. Aquí es exclusivo de la Cámara de Diputados. ¿Para qué remite a una comisión de la Cámara de Diputados? Porque la Cámara de Diputados, todos los 130 asambleístas conforman diferentes comisiones que manejan diferentes materias. Entonces, la iniciativa legislativa, el proyecto de ley que se ha presentado es en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres o derechos de la niñez, adolescencia, personas con discapacidad u otra temática, entonces identificamos proyecto de ley derechos humanos. Comisión, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Identificando la materia e identificando la comisión, vía presidencia de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley presentado se remite a esa comisión, que a su vez cuenta con diferentes subcomités. Y lo que esta comisión debe hacer, de acuerdo a procedimiento establecido en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, es que en el plazo de 15 días presentar un informe que va a concluir con la viabilidad o inviabilidad del proyecto de ley presentado. Es necesario contar con este informe técnico. Solo contando con un informe técnico, el proyecto de ley va a pasar a sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Ahora bien, cuando hablo de informe técnico, es necesario empezar a hacer algunas diferencias dentro de este procedimiento. ¿Por qué? Porque si la iniciativa legislativa ha sido presentada por cualquier ciudadano o por el Tribunal Supremo de Justicia, la comisión o comité que reciba este proyecto de ley puede remitir el proyecto de ley en consulta técnica al órgano ejecutivo para que a través de los diferentes ministerios puedan emitir un informe técnico observando o concluyendo que el proyecto normativo es viable. Concluido esta remisión en consulta, la comisión o comité en sesión de comisión va a aprobar un informe técnico. Aprobando el informe técnico que declara la viabilidad del proyecto de ley, lo va a remitir a presidencia de la Cámara de Diputados para que ese proyecto de ley primero se lo anote en la agenda semanal de la Cámara de Diputados y una vez que sea incluido en esa agenda semanal, va a pasar a consideración del plenario o de la sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Y una aclaración más. Les mencioné que en caso de que la iniciativa legislativa haya sido presentado por el Tribunal Supremo por ciudadanos, se puede remitir en consulta al órgano ejecutivo. Pero si la iniciativa legislativa viene del órgano ejecutivo, ya no es necesario remitir en consulta. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley va a venir acompañado de un informe técnico. Entonces, la comisión que tenga que emitir ese informe técnico, lo único que tiene que hacer en el plazo de 15 días es elaborar su informe técnico. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si la comisión en el plazo de 15 días no ha emitido un informe técnico? El reglamento, en ese tipo de casos, el reglamento de la Cámara de Diputados establece que vencido el plazo de 15 días sin contar con el informe técnico de la comisión, el proyectista
quien ha tenido esa iniciativa legislativa puede solicitar que directamente sea considerado el proyecto de ley en sesión plenaria de la Cámara de Diputados. Eso es lo que ocurre cuando hablamos de iniciativa legislativa presentada por ciudadanos, el órgano ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, nos vamos a ir al caso de que el proyecto de ley sea presentado por un senador. En el caso de que un proyecto de ley sea presentado por un senador, tenemos que ubicarnos. El senador pertenece a la Cámara de Senadores. Entonces, la Cámara de Senadores se va a constituir en Cámara de Origen. Y va a ser, el asambleísta va a presentar a presidencia de la Cámara de Senadores el proyecto de ley y presidencia de la Cámara de Senadores va a remitir el proyecto de ley a una de las comisiones, dependiendo de la materia, para que nuevamente en el plazo de 15 días emitan el informe técnico. Y aquí ya estamos hablando de Cámara de Origen. Cuando hablamos de que asambleístas presentan el proyecto de ley, a la Cámara que pertenece el asambleísta que ha presentado el proyecto de ley se va a denominar Cámara de Origen. Y es la Cámara de Origen quien va a tener que emitir el informe técnico para que sea considerada en sesión plenaria de la Cámara de Origen. Ahora, cuando hablamos de un proyecto de ley o de una iniciativa legislativa presentada por una entidad territorial autónoma, ya les había mencionado, en este tipo de casos, siempre vamos a hablar de temas de descentralización, autonomía o límites territoriales. Solo estas tres materias van a irse directamente a la Cámara de Senadores y no a la Cámara de Diputados, como es el caso de proyectos de ley presentados por el órgano ejecutivo, Tribunal Supremo y Ciudadanos. Cuando es iniciativa de las Zetas en las tres materias que ya les mencioné, va a irse primeramente a la Cámara de Senadores, para que en la Cámara de Senadores, una de las comisiones, llegue a elaborar el informe técnico que concluya en su viabilidad o inviabilidad. Espero que me hayan podido comprender hasta este momento, porque ya vamos a pasar a la siguiente fase. Ya contando con los informes técnicos de la comisión a la que ha sido remitido el proyecto de ley, en sesión plenaria de la Cámara de Origen, sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, se va a considerar el proyecto de ley para su aprobación en grande y en detalle. Y la aprobación se lo hace por mayoría absoluta de los miembros. Denis Rada, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta, algo? Sí, doctora, una duda. ¿Este informe técnico puede Sí. hacer alguna observación acerca de del documento o de la ley que se presenta? Exacto, sí puede hacer alguna observación. En muchos casos, para evitar observaciones y demás, normalmente los proyectistas solicitan una reunión o trabajar en mesas técnicas con las comisiones que tienen que elaborar el informe técnico. Y en algunos casos, para acelerar este proceso y evitar el tiempo que se demora a veces el órgano ejecutivo en remitir los informes técnicos cuando un proyecto de ley se ha remitido en consulta, entonces se trabaja en mesas técnicas, los especialistas, los que han proyectado la ley, pueden ir a explicar artículo por artículo en una reunión directamente a los asambleístas, les explican porque son los asambleístas, miembros de la comisión, quienes van a aprobar igual por mayoría absoluta el informe técnico que declare viable o inviable el proyecto de ley. Entonces, observaciones las puede hacer, pero antes de que el informe técnico se apruebe con observaciones y si se aprueba con observaciones no va a llegar a consideración de plenaria de la Cámara de Origen, para evitar eso se hacen estas mesas técnicas. Esta iniciativa legislativa, el proyectista tiene que encontrar las vías para solicitar estas reuniones con los miembros de la comisión, son sesiones públicas, y así acelerar este proceso y en sesión hacer las modificaciones respectivas y ya con el informe técnico
siempre se va a remitir a Presidencia de la Cámara de Diputados la última versión, con correcciones, ajustes, a veces hasta de un acento, de una letra se hacen correcciones. Con todo eso subsanado se va a remitir a Presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces es muy importante que una vez que se haya presentado el proyecto de ley, no haya que se olviden los proyectistas de su proyecto de ley, porque si los proyectistas se olvidan del proyecto de ley, créanme, los asambleístas también se van a olvidar, porque la cantidad de proyectos de ley que ingresan a ambas cámaras de senadores y de diputados es amplia. Y la única manera de acelerar es con la participación de los proyectistas. Janet, te escucho. Doctora, hay algunos proyectos de ley que entran a la Cámara de Diputados, que es la primera cámara, ¿verdad? Por el procedimiento, pero que nunca llegan a la Cámara de Senadores. ¿Por qué se da esta situación? Pese a que se trata en la comisión que corresponde, pero Sí. no sé por qué en algunos proyectos que hemos visto no pasan nunca a la Cámara de Senadores. Sí, hay muchas razones por las que no va a llegar a la Cámara de Senadores. Uno, porque en la sesión de la comisión, los miembros de la comisión, que son alrededor de 10, 11 asambleístas, no aprueban el informe técnico o tienen observaciones. Entonces, si no aprueban y no hay un informe técnico aprobado, jamás va a llegar a presidencia de la Cámara de Origen. Entonces, si hablamos de la Cámara de Diputados, no va a llegar a la Cámara de Diputados, no se lo va a incluir en la agenda semanal de la Cámara de Diputados y no va a ser considerado en plenaria de la Cámara de Diputados. Esa es una razón. La segunda razón se da cuando se cuenta con el informe técnico, ya está el proyecto de ley agendado. ¿Y qué es lo que pasa? Internamente, para tener ese orden del día que ustedes debieron ver, muchas veces los medios de comunicación lo publican, pero también en las redes sociales oficiales de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores siempre se publica el orden del día de una sesión plenaria. Entonces ahí ustedes ven, punto número 1, lectura del orden del día, control de asistencia, tratamiento del proyecto de ley número XX y así sucesivamente. Entonces, para llegar a ese orden del día, normalmente se reúne la directiva camaral y la directiva camaral está conformada por asambleístas de las diferentes fuerzas políticas. Y ahí también los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas que forman parte de la directiva son los que aprueban ese orden del día. Entonces, puede que mi proyecto de ley 1/2025 cuente con un informe técnico de la comisión positivo, esté en la agenda semanal, pero la directiva de la Cámara de Diputados no ha aprobado todavía que ese proyecto de ley ingrese al orden del día de una de las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí es otro punto donde normalmente los proyectos de ley tienden a entrar en una lista, ¿sí? Una fila larga de espera a que sean considerados en el orden del día. El tercer punto donde se detienen en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Origen es que ingresan al orden del día, pero dependiendo de las líneas de trabajo que tengan los diferentes asambleístas, pueden pedir que se modifique el orden del día. Y si un asambleísta pide la modificación del orden del día y que se excluya el tratamiento de un proyecto de ley y es respaldado por otros 5 asambleístas, se somete a votación y la mayoría de los asambleístas presentes ratifica que quieren posponer el tratamiento de un proyecto de ley, también se pospone el tratamiento de ese proyecto de ley. Y ya como cuarto punto, donde se llega a detener en la Cámara de Origen los proyectos de ley, es que cuando se somete a su tratamiento en grande y en detalle, no es aprobado por los asambleístas. Y muchas veces, ya aquí la directiva camaral ve una estrategia, dependiendo de la materia o la relevancia que tenga un proyecto de ley, si es que se dan cuenta que la mayoría de los asambleístas van a rechazar el proyecto de ley, prefieren posponer su tratamiento, porque si lo rechazan dentro de esa legislatura, que es un año,
de noviembre a noviembre de cada año, no va a poder volverse a tratar ese proyecto de ley. Y se tiene que esperar hasta la siguiente legislatura, es decir, un año, para que un diputado solicite la reposición de ese proyecto de ley. Y es por eso que el proyecto de ley, en la mayoría de los casos, se queda en la Cámara de Origen y no pasa a la Cámara Revisora. No sé si aclaré esa duda, Janet. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Me alegra mucho. Ahora vamos a continuar. Creo que está quedando claro el tema de que para pasar a consideración en sesión plenaria de la Cámara de Origen, necesitamos tener un informe técnico. Entonces, seguimos aquí en la segunda etapa de discusión, porque la discusión incluye ese tratamiento en grande y en detalle en sesión plenaria de la Cámara de Origen. La Cámara de Origen, repito, puede ser tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Entonces ahí sí o sí se necesita el consenso. Y ya ustedes pueden revisar incluso las sesiones que son transmitidas en directo de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A veces se hace muy largo este tratamiento por cada proyecto de ley, porque en grande es en general. Se enfocan más en el título del proyecto de ley o en el objeto del proyecto de ley. Pero ya cuando hablamos de detalle, tienen que leer artículo por artículo, uno por uno, y cada artículo debe ser aprobado por mayoría absoluta de los miembros presentes. Entonces, imagínense una ley que tenga 300 artículos. Se tiene que dar lectura a 300 artículos y se tiene que someter a votación 300 artículos. Entonces ya se imaginarán que es una labor muy cargada, muy pesada y muchas veces se suspenden las sesiones. Entonces, esa etapa de discusión es una de las más pesadas. En caso de que se haya terminado con esta discusión en grande y detalle de un proyecto de ley y haya sido aprobado en grande y en detalle por mayoría absoluta, recién se lo remite a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora, en los casos de iniciativas legislativas presentadas por ciudadanos, por el órgano ejecutivo y el Tribunal Supremo, es la Cámara de Senadores. Pero también cuando hay un proyecto de ley presentado por asambleístas, la Cámara Revisora va a ser la Cámara de Diputados. Entonces, para no confundirlos más, y yo estoy segura que ustedes han logrado comprender el tema de Cámara de Origen y Cámara Revisora, me voy a mantener con eso. Una vez que la Cámara de Origen haya aprobado por mayoría absoluta de sus miembros el proyecto de ley en grande y en detalle, lo remite a la Cámara Revisora. Y la Cámara Revisora va a hacer lo mismo que hizo la Cámara de Origen. Tiene que aprobar y revisar el proyecto de ley en grande y en detalle. Va a ser lo mismo. Ahora acá también la normativa, la constitución política establece. Primero me voy a ir, ¿ven esa flechita roja? La constitución política del Estado ha establecido que si llega un proyecto de ley aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora tiene hasta un máximo de 30 días para tratar ese proyecto de ley, porque si supera estos 30 días, si no hay pronunciamiento de la Cámara Revisora, entonces directamente, como ven, si siguen la flecha roja, va a pasar el proyectista o la Cámara de Origen puede solicitar su consideración directa en sesión plenaria de la Cámara de Revisión, directamente, cuando en 30 días no hay pronunciamiento de la Cámara Revisora. Ahora, eso es una vía. Tenemos otra vía, ya estando dentro de los 30 días. La Cámara de Revisora va a hacer lo mismo que hace la Cámara de Origen. Tiene que remitir vía presidencia de la Cámara Revisora a una de las comisiones para que igual elabore un informe técnico. Y ese informe técnico va a recomendar, puede ser que se apruebe sin modificaciones o puede ser que se apruebe con modificaciones, pero el informe técnico llega a presidencia de la Cámara Revisora e igual se lo va a considerar dentro de la agenda semanal y se lo va a incorporar dentro del orden del día de la sesión plenaria. Ahora,
De la misma manera como ocurrió en la Cámara de Origen, por absoluta en ese proceso de revisión en grande y en detalle, la Cámara revisora puede considerar su aprobación en grande y en detalle tal cual lo aprobó la Cámara de Origen, pero también puede considerar su aprobación con modificaciones. En caso de que por mayoría absoluta se apruebe en grande y en detalle con modificaciones un proyecto de ley, lo va a remitir nuevamente a la Cámara de Origen. Y cuando llega a la Cámara de Origen el proyecto de ley aprobado con modificaciones, la Cámara de Origen tiene dos opciones: aceptar las modificaciones que ha realizado la Cámara Revisora o rechazar las modificaciones que ha realizado la Cámara Revisora. Ahora, si acepta si la Cámara de Origen acepta las modificaciones, directamente se remite para su sanción. ¿Por qué? Porque la Cámara de Origen no se ha opuesto a las revisiones, correcciones, modificaciones que ha realizado la Cámara de Senadores. Pero obviamente, esto se debe tratar nuevamente en sesión plenaria de la Cámara de Origen. Si por mayoría absoluta se acepta, entonces directamente pasa, se sanciona en el momento el proyecto de ley, pasa al órgano ejecutivo para su promulgación. Eso es lo que ocurre. Ahora, si rechaza las modificaciones, también cuando la Cámara de Origen dice no estamos de acuerdo con las modificaciones que ha propuesto la Cámara Revisora, el proyecto se va a considerar rechazado. Y en ese caso, lo que les había mencionado hace instantes es que dentro de esa legislatura ya no puede tratarse ese proyecto de ley. Se tiene que esperar a la siguiente legislatura para que algún asambleísta solicite la reposición del proyecto de ley y nuevamente ingrese a tratamiento. Pero hasta ahí, si hay rechazo de las modificaciones, observaciones que hace la Cámara Revisora, el proyecto de ley es rechazado. Ahora, también es importante en el hipotético caso que tengamos un proyecto de ley que haya sido aprobado por mayoría absoluta, tanto de la Cámara de Origen como de la Cámara Revisora, ya hablamos de que llegamos a esa etapa de sanción. La etapa de sanción dentro del procedimiento legislativo implica la aprobación por mayoría absoluta de un proyecto de ley por parte de la Cámara de Origen y por parte de la Cámara de Senadores. Y antes de saltar también a esto, cuando la Cámara de Origen ha rechazado las modificaciones que realizó la Cámara Revisora, la sesión no va a ser en una de las cámaras, sino la sesión tiene que reunir a las dos cámaras, es decir, que se tiene que remitir para sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde van a estar tanto diputados como senadores. Y es ahí, recién en sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional, donde vamos a tener que un proyecto de ley se va a aprobar o se va a rechazar. Y aquí ya hablamos mayoría absoluta tanto de diputados como de senadores que van a rechazar o aprobar un proyecto de ley. Si se aprobara en Asamblea Legislativa por mayoría absoluta de los presentes, entonces se sanciona en el momento el proyecto de ley. Ya no estamos hablando en este momento de un proyecto de ley, sino cuando el proyecto de ley es sancionado, ya hablamos de una ley sancionada. Y esa ley sancionada tiene que pasar al órgano ejecutivo. ¿Para qué? Para que el presidente lo promulgue. Ahora, al presidente se le da un plazo de 10 días. ¿Para qué? Para que observe o para que promulgue. Entonces, dentro de ese plazo de 10 días, el presidente tiene o promulgar u observar. Y si no observa ni promulga directamente, se solicita su promulgación a través del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que luego lo va a remitir a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación. Esa es una vía. Ahora, cuando el presidente, dentro de los 10 días, presenta observaciones y las hace llegar a
la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces se convoca a sesión. Y en la sesión se va a tratar las observaciones que ha realizado el presidente. Ahora, estas observaciones van a ponerse en consulta de los asambleístas presentes y se va a someter a votación si aprueban o rechazan las observaciones. Y si las rechazan, directamente en el momento se va a sancionar y promulgar la ley para remitirlo inmediatamente a la Gaceta Oficial del Estado y proseguir con su publicación. Y obviamente yo imagino que ya todos manejamos este término de que una ley es de cumplimiento obligatorio o entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Entonces, hasta ahí, ya en resumen, y espero haber utilizado las palabras que sí sean entendibles por todas ustedes, para haberles explicado todo el procedimiento legislativo que se sigue hasta llegar a contar con una ley publicada en la Gaceta Oficial del Estado. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta este punto. Una consulta, pueden haber la situación donde una ley es aprobada en ambas cámaras, pero no se publica en la Gaceta. Pasa mucho tiempo en la Gaceta. Perdón, pasa mucho tiempo para que se publique en la Gaceta. Eso Entonces no debería darse. usted decía que el presidente tiene 10 días, ¿verdad?, para Sí. promulgarla. Pero yo me acuerdo hace unos años atrás, unos 10 años atrás, había una ley que no era publicada en la Gaceta y seguíamos esperando y sabíamos que había sido ya promulgada por el presidente. ¿Suele pasar esta situación? ¿O es que Se ha quizás dado, yo, no, sí, quizás se han dado no? algunos casos. Ajá. Esa es Sí, mi se han duda. dado algunos casos. No, y es una muy buena duda, la verdad. Como les digo, una vez que una ley se promulgue, inmediatamente debe ser publicada en la Gaceta. O sea, no es que la Gaceta tiene un plazo, no es que la ley le dice a la Gaceta, tienes el plazo de un año, ejemplo, para publicar la ley. O sea, no tiene sentido haber pasado todas las etapas para obtener una ley promulgada y que en la publicación se demore. Entonces, no existe esa lógica. Ustedes recordarán algunos casos quizá emblemáticos que podemos mencionar durante el gobierno que se dio de Yanine Áñez. En muchos casos, este procedimiento legislativo por ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, aprobaban un proyecto de ley, lo remitían al órgano ejecutivo y es que devolvían siempre con observaciones. Y como devolvían con observaciones, aplicaban esta parte de lo que les expliqué. Vuelve con observaciones de presidencia, se convoca a sesión de la Asamblea Legislativa para tratar las observaciones de presidencia y esas observaciones son rechazadas. Entonces, si son rechazadas por mayoría absoluta de los miembros presentes en plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, directamente se promulga. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional puede promulgar una ley que ha sido observada por el presidente del Estado, pero que esas observaciones han sido rechazadas por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Entonces lo promulga. Y es lo que hizo en algunos casos la ex senadora Eva Copa, cuando estaba como ella asumió el rol de presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Rechazaba en el acta de la sesión de la Asamblea Legislativa se rechazaban las observaciones de presidencia, promulgaba las leyes y los remitía a la Gaceta Oficial, pero la Gaceta no lo publicaba. ¿Por qué? Porque la Gaceta forma parte del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia es parte del órgano ejecutivo. Entonces la Gaceta recibía órdenes del presidente del Estado plurinacional. Decía, yo recibo órdenes del presidente, tengo que promulgar las leyes que el presidente
o tengo que publicar las leyes que el presidente promulgue, no que el presidente de la Asamblea Legislativa promulgue. Entonces había eso en el tema de qué va a hacer la Gaceta. Y era algo inconstitucional porque la misma Constitución te dice que debe publicar la Gaceta. Entonces es un tema irregular que ha cometido la Gaceta Oficial. Claro, después de las observaciones y la cantidad de reclamos que se hizo, llegó a publicar las leyes promulgadas, en el ejemplo que les puse, por la expresidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, el año pasado también se ha visto casos en los que se había promulgado leyes, pero siempre, repito, se promulga leyes por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y es solo en esos casos que la Gaceta Oficial no las llega a publicar. ¿Y cuál ha sido la estrategia jurídica que utilizaron desde el órgano ejecutivo para evitar la promulgación de leyes aprobadas por presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Es someter a control de constitucionalidad. Entonces, el Tribunal Constitucional, por un recurso de nulidad que se ha dado el año pasado, es que en su resolución declaraba inconstitucional y declaraba nulos todos los actos del entonces presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y al declarar nulos los actos y al declararlo incompetente, la Gaceta Oficial decía una persona incompetente no puede promulgar una ley, por eso yo no puedo publicar una ley que ha sido promulgada por una persona que no tenía competencia. Entonces, esos han sido los casos en los que una ley que ha sido promulgado no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Por la hora, creo que si no tienen más consultas, más dudas, podemos tomarnos 10 minutos y a las 8:20 regresamos. Genial, gracias. Perfecto.
Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Denis, te escucho. Tienes levantada la mano. Sí, por favor, doctora, me quedé con una duda sobre las observaciones. ¿Existen algunas clases de observaciones que se toman en cuenta? Clases de observaciones, a ver qué les puedo decir. Técnica legislativa, técnica normativa, el tema de la redacción, el tema de las competencias que tienen en las diferentes instituciones. Cuando se habla de creación de instituciones, por ejemplo, consejos y otros, las atribuciones que se les va a dar. El tema del presupuesto también es un tema muy importante, donde sí hay muchas observaciones y sí o sí es necesario remitirlo en consulta al órgano ejecutivo para que a través del Ministerio de Economía eh, hable del tema presupuestario. Si se quiere, por ejemplo, no sé, crear o incrementar el sueldo de los profesionales que trabajan en las DNAs o que trabajan en los SLIMs, hablamos de tema presupuestario, pero no tema presupuestario a nivel del órgano ejecutivo, sino a nivel de las zetas. Entonces ahí no solo necesitamos un criterio del Ministerio de Economía, también necesitamos del Viceministerio de Autonomías para ver si las competencias o las leyes departamentales que tengan esas entidades territoriales autónomas. Esas son las principales observaciones o en algunos casos, en materia de derechos humanos, ustedes saben que los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado no son limitativos. Además, existe una cláusula abierta a través del artículo 13, 256 y 410 que establece la aplicación favorable de normativa internacional cuando regulen de manera más favorable derechos humanos. O sea, se aplica de manera preferente la normativa internacional a la normativa nacional. Entonces, en esos casos, cuando un proyecto de ley contempla en su contenido un retroceso en materia de reconocimiento de derechos humanos, entonces va a ser una observación que puede ser observada en el informe técnico que presente la comisión o en sesión plenaria puede ser observada por cualquiera de los asambleístas. Y eso obviamente va a ser sometido a un debate y en la mayoría de los casos el resultado es que se ha rechazado el proyecto de ley por esas cosas. Un resumen, y ahí va varias cosas, y hay siempre se tiene que hacer un análisis, una revisión con la normativa vigente, que no contradiga o que no se mantengan subsistentes dos leyes que regulen sobre la misma materia, pero que sean contrapuestas. Todo eso se debe cuidar. Principales observaciones. En algunos casos, cuando existe una mayor relevancia, se solicita que el proyecto de ley sea sometido a un control de constitución, un control previo de constitucionalidad, para que sea a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, que artículo por artículo nos señalen si es constitucional o inconstitucional. O sea, haga ese contraste con la Constitución Política del Estado. Eso sería el resumen, Denis. No sé si aclaré tu consulta. Sí, muchísimas gracias, doctora. Me alegra mucho. Entonces vamos a continuar por la hora y para no pasarme, ahora lo que les voy a hablar es un poco de la estructura que tiene que tener una ley. Voy a pasar rápido. Igual en las presentaciones que he preparado está un pequeño resumen. Es cómo debería estar estructurada una ley. Como les digo, lo voy a pasar rápido para que podamos hacer la actividad que en un inicio les había mencionado. Y además esto es más que todo más técnico al momento de redactar un artículo de una ley. Entonces, aquí sí les voy a pedir paso rápido y las preguntas nos quedamos para después, por favor, que así terminamos más rápido. Ahora, hablando de la estructura de la ley, imagínense solo como el cuerpo de una persona. El cuerpo de una persona tiene una cabeza, tiene un torso, manos y pies.
Entonces, algo así. Vamos a tener el torso y la cabeza como el título grande de un proyecto de ley. Y las manos y los pies van a ser los artículos, el articulado ordenado que debe tener cualquier proyecto de ley que se vaya a presentar. Entonces, en el título, ustedes van a poder ver acá en esta presentación que hice recortes de diferentes títulos de leyes que manejan. Las recomendaciones que sea concreto, vaya acorde, este título tiene que ir acorde con el objeto de la ley y debe estar descrito en palabras sencillas para que logre identificar y diferenciar a la ley de las otras leyes. Entonces, pueden ver, por ejemplo, la ley 1630. Su título es el que está en comillas. Declárase Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, sicuriada con su música y danza. Ese es el título de una ley. O sea, el objeto de esta ley 1630 va a ser declarar patrimonio cultural. Entonces, si se dan cuenta, solo agarran el objeto y lo convierten en título. Pero este título debe ser claro, preciso y diferenciar, que permita diferenciar a esta ley de las otras leyes. Después de haber trabajado en un título de la ley, vamos a hablar del articulado, es decir, cada uno de los artículos, las manos y los pies que les había mencionado de nuestro cuerpo, que debe tener ese proyecto de ley. Y ese articulado lo vamos a muchos autores han dividido el articulado en 5 etapas. Inicialmente vamos a tener las disposiciones preliminares y definiciones. Esas disposiciones preliminares van a tener el objeto de la ley, la finalidad, el ámbito constitucional y definiciones necesarias que vayan acorde al título de la ley, al objeto de la ley. Posteriormente, vamos a tener a las disposiciones orgánicas, a las disposiciones procedimentales, financieras y al final a las disposiciones finales, que en los siguientes apartados ya está más detallado. Cuando hablamos de disposiciones preliminares y definiciones es lo que les había dicho. Vamos a identificar el objeto de la ley. Aquí, en el ejemplo que les estoy colocando en pantalla, tenemos a la ley 004. Su título es de Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Y le ponen un nombre más, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ese es el título de la ley. Y en su articulado, en el primer punto, que son las disposiciones preliminares y definiciones, ¿qué tenemos? Objeto. Definición de corrupción. Ahí ya tenemos una definición y tenemos el ámbito de aplicación. ¿Y a qué va a responder estas disposiciones preliminares? ¿A qué es lo que esta ley 004 va a legislar? ¿Dónde se va a aplicar? Y en otras leyes ustedes van a encontrar dentro de estas disposiciones preliminares también a la finalidad que persigue esta ley. Y eso es lo primero que se debe tomar en cuenta al momento de redactar un proyecto de ley. Posteriormente vamos a hablar de las disposiciones orgánicas. Después de ya conocer el objeto, la finalidad, el ámbito de aplicación, definiciones, principios, etcétera, etcétera, tenemos que llegar a aquellas disposiciones que, de acuerdo al objeto de ley, dispongan, por ejemplo, la creación de algún, no sé, alguna institución, algún consejo, algo. Y en este caso vamos a seguir con la ley 004. En el artículo 6 dispone la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Acá habla de la creación. Ah, y este artículo también, cuando se habla de la creación, debe señalar quiénes van a integrar este consejo. Y como ven acá, está señalando las instituciones que van a integrar este consejo, que como verán no solo son las instituciones del órgano ejecutivo, también se tiene la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, etcétera. Va a hablar de su composición y vamos a ver si acá también está señalando el tema de su presupuesto. No, en ese artículo no lo está señalando. Entonces, las disposiciones orgánicas están referidas a eso, a la creación de alguna institución que
va a ayudar a la implementación de ese proyecto de ley. Posteriormente, dependiendo obviamente el objeto de la ley, vamos a tener a disposiciones procedimentales y sancionatorias. Cuando les he mostrado el ejemplo de esa ley que declara patrimonio cultural del Estado, una danza, en ese tipo de ley, por su objeto, que es de declaración de patrimonio cultural, no vamos a tener una disposición procedimental y sancionatoria, porque el objeto no abarca. Pero en otras, como es la ley 004, sí vamos a tener esas disposiciones procedimentales. Entonces, el procedimiento tiene que ser de manera cronológica. ¿Qué vemos? En esas disposiciones procedimentales sancionatorias, ese procedimiento de la ley 004 que nos dice, primero, identifica, llega a sistematizar, como leen en el artículo 24, cuáles o qué delitos son considerados delitos de corrupción, conforme a la ley 004. Entonces dicen los delitos del Código Penal que están establecidos, o los tipos penales establecidos en los artículos, acá enumera todos del Código Penal, serán considerados delitos de corrupción. Primero es. Número 2, crea nuevos tipos penales que se van a incorporar dentro del Código Penal. Y aquí los enumera a cada uno. Y acá solo estoy colocando un ejemplo. Cuando hablamos de esas disposiciones sancionatorias, hablamos de esa sanción penal que se va a dar por la comisión de un delito de corrupción. Entonces acá dice, el uso indebido de bienes y servicios públicos va a tener una sanción de privación de libertad de 1 a 4 años. Entonces, eso involucra las disposiciones procedimentales y sancionatorias. Cuando hablamos de creación de nuevos tipos penales, ¿cómo empezamos? Se incorporan, se crean nuevos tipos penales, se modifican, aclarar eso. ¿Y cómo se van a modificar? En la sanción, en los sujetos o en las modalidades de comisión. Todo eso se tiene que ver. Es algo similar a lo que ocurrió con la ley 348. Antes de la ley 348 no existía el tipo penal de feminicidio. Entonces, en la ley 348, dentro de esas disposiciones procedimentales sancionatorias, se ha establecido un procedimiento primero de modificación de tipos penales, segundo de creación de nuevos tipos penales, donde se ha incluido al tipo penal de feminicidio, un ejemplo. Entonces, en eso consisten esas disposiciones. Posteriormente, siempre es necesario hablar de las disposiciones financieras, o sea, cuáles van a ser los recursos que se van a erogar para la aplicación, la implementación de la ley o del proyecto de ley que se esté presentando. Acá les puse un ejemplo de la ley 767, que es de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera. En su artículo 14 habla específicamente y en el capítulo cuarto de recursos para el financiamiento de los incentivos a la inversión en exploración, etcétera, etcétera. En este punto, la mayoría de las personas, ejemplo, digamos un abogado, no es especialista en temas económicos ni cómo se distribuyen los recursos financieros del Estado. Entonces es necesario, imprescindible, contar con un informe técnico, una consulta que se realice al Ministerio de Economía, que es quien maneja los recursos financieros del Estado. Acá esas disposiciones financieras deben ir acompañadas de un informe técnico del Ministerio de Economía. Ahora, en caso de que el proyecto de ley para su implementación no requiera la erogación de recursos del Tesoro General del Estado, entonces dentro de esas disposiciones financieras se aclara, para la implementación de este proyecto, de esta ley, no se erogarán recursos del Tesoro General del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera se hace notar que el proyecto de ley que están presentando no requiere la erogación de recursos, pero en eso constituyen las disposiciones financieras. Donde hay más conflicto es cuando sí se requiere la erogación de recursos financieros. Posteriormente,
vamos a tener a las disposiciones finales. Y en las disposiciones finales vamos a hablar de disposiciones inicialmente transitorias. Después van a venir las disposiciones finales como tal y finalmente las disposiciones derogatorias o abrogatorias. Y no sé si ustedes pueden ver bien eh, la presentación, traté de hacer un pequeño zoom. En las disposiciones transitorias habla de plazos que se dan para la implementación, para la creación de una institución o para el tema de la reglamentación, qué institución va a estar a cargo de la reglamentación de esa ley, etcétera, etcétera. O sea, son disposiciones transitorias que ayudan para complementar el contenido de la ley y alcanzar el objeto y la finalidad de la ley. Entonces, eso es en general una disposición transitoria. Y la disposición final, en la disposición final también muchas veces se incluye ese esa descripción de que la implementación de esa ley no requiere la erogación de recursos económicos o en su defecto que sí requiere la erogación de recursos económicos a través del ministerio, que serán desembolsados a través del Ministerio de Economía. Algo así puede ir la redacción, o como acá podemos ver que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, en coordinación con las instancias competentes en el plazo de 180 días calendarios a partir de la publicación de la presente ley, deberá elaborar los reglamentos. Esas son las disposiciones finales. Ahora, cuando se habla de modificación de una ley o exista ya una ley que regule lo mismo que este proyecto de ley o esta ley quiera regular, no pueden haber vigentes dentro del ordenamiento jurídico nacional dos leyes que se contradigan, que regulen lo mismo pero de manera diferente. Es por eso que existen las disposiciones derogatorias o abrogatorias. Dependiendo de cuánto se va a modificar o dependiendo de la revisión de la normativa vigente, se va a colocar que se va a derogar un artículo o un párrafo o un parágrafo de determinada ley o se va a abrogar completamente una ley. Eso es lo que contiene las disposiciones finales. Entonces, hasta aquí, como les había mencionado de manera rápida, toda esa estructura normativa que debe tener un proyecto de ley, se las he mencionado. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Creo que no hay Hermana, duda muy en buenas algo. noches. Buenas noches. La escucho, Lo María Esther. siguiente, todas las compañeras también. Sí, en el trabajo que tenemos que hacer nosotros, nos vamos a enmarcar en lo que nos ha explicado esta noche respecto a las previsiones que hay para la proposición de una ley nacional, o podemos trabajar también leyes municipales, porque las leyes municipales tienen características en analogías similares, digamos, pero no son tan complicadas, ¿no? No son tan ampulosas también, porque es el Consejo Municipal el que se ocupa, entonces ya no hay una Cámara Alta, Cámara Baja que hace sus respectivas revisiones, tiene otras características, ¿no? Primero ahí, Sí, pero para poder ampliar tal vez un poco más lo que quiero decir. Sí, si me y permites, estimada Ivette, yo quisiera sí. contestar esa consulta. Como les había señalado, estimada hermana, van a tener ustedes la posibilidad de elegir qué proyecto quieren realizar, un proyecto normativo, un proyecto de planificación. Ustedes van a elegir. En el caso de que quieran hacer un proyecto normativo, van a tener de igual forma la posibilidad de elegir en qué nivel del Estado quieren plantear esta propuesta, si es en el nivel municipal, en el nivel departamental o a nivel nacional.
En el día de hoy, la doctora nos está explicando cómo se gestiona un proyecto normativo en el nivel nacional, ¿no? Es similar en el nivel subnacional, pero no exactamente de esa forma. Tiene también sus particularidades y, por supuesto, si ustedes eligen realizar un proyecto normativo en el nivel municipal, están en la libertad de poder hacerlo. Ya, aclarado. Pero también tal vez sería prudente, hermana, eh, aunque sea de manera resumida, y aún en un extremo que nos pusiesen en bibliografía, pero ver cuáles son los procedimientos, así como ha tenido la gentileza esta noche de compartirnos el material de las leyes nacionales, de igual manera ver cómo se trabajaría a nivel departamental o a nivel municipal también, ¿no? Es bastante amplio con seguridad, pero nos ha de ser útil a momento de definir también cómo vamos a hacer ese trabajo. Para eso yo creo que es pertinente. Gracias. Bueno, ahora continuando con lo que habíamos explicado en la charla del día de hoy, ¿tienen alguna otra pregunta antes que ingresemos a la última parte, que ya son 3 preguntas dinámicas que les voy a realizar y que va a servir como una retroalimentación si es que lo principal de la charla del día de hoy ha sido captada y bien comprendida por todas ustedes? Para simplemente preguntarle si el material que nos ha expuesto va a compartir en el curso. Sí, a la doctora Marconi le he compartido el enlace de las presentaciones y todas pueden tener acceso al mismo. Me alegra mucho. Entonces, les voy a pedir a todas, por favor, que puedan sacar su celular. Ahora en la pantalla me van a confirmar si pueden ver la pantalla, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Si pueden ver, evidentemente van a ver un código QR. Sí. Les voy a pedir, por favor, que ingresen a ese código QR y si no pueden ingresar al código QR, pueden ingresar acá, ¿cómo dice? Colocan en su buscador QueryLive y ese es el código para que ingresen. Necesito que coloquen sus nombres para que puedas identificarlas. Y como pueden ver en la pantalla, estoy esperando a que ingresen al código QR. Si no es mucha molestia, a ver, yo estoy con el celular y estoy viendo el código QR todo, pero ¿cómo tengo que hacer para ingresar al código QR? Si no pueden, si no Desde el tiene celular un estoy siguiendo lector, la clase. sí. Si no tiene un lector de código QR, en su buscador de Google, en el celular coloque QueryLive, e ingrese a la primera opción que le sale y le va a pedir un código y este es el código que debe ingresar. 964743. Ya, vamos a dar inicio con las 9 personas que están conectadas. Como pueden ver, es el tema que
Hoy tuvimos en la charla procedimiento legislativo. Entonces, les voy a pedir que puedan responder a esta pregunta. ¿Cuál es la segunda etapa del procedimiento legislativo? Como lo hemos visto antes del receso. Y para eso, yo les voy a dar 30 segundos, que va a iniciar ahora. Todas las que están con su celular van a ver que tienen la opción de escoger cuál es la segunda etapa del procedimiento legislativo. Elise, buenas noches. La parte de abajo no tengo para seleccionar. No me Yo aparece solo tampoco, la Licen, a pregunta. mí no me aparece. A ver, ¿a Solo ninguna? me aparece la pregunta, nada más. Vayan, no puedo ver ahora yo lo que tienen en su celular, pero en la parte de abajo hay como dos cuadritos. El que está a mano izquierda tienen que apretar y ahí les va a salir la opción para que respondan. Dice, no me sale. No sé si mi compañera le salió. A ver, tengo 4 respuestas hasta ahora. Hay 4 personas que ya respondieron. Pero a ver, por el tema del tiempo creo que lo vamos a cortar ahí. Si ven en sus pantallas y en la pantalla de acá, el tiempo acabó. Y se ha Tres terminado el personas tiempo, Lisa. respondieron, 3 personas respondieron discusión. Muy bien. La segunda etapa del procedimiento legislativo acá en Bolivia sí es la discusión. Y me llama la atención, hay una persona que respondió promulgación. La promulgación es la cuarta etapa. Pero sí, si nos vamos con las 4 participaciones, me alegra mucho que 3 de 4 sí hayan comprendido bien las 5 etapas que tiene el procedimiento legislativo. Ahora voy a pasar Doki, a... y disculpe, Sí, perdón, pero he entrado a la aplicación y, o sea, no avanza para nada y le hago clic a donde dice diapositivas y me aparece, no sé en qué idioma, ruso o qué idioma será y no puedo contestar, ni siquiera puedo ver las preguntas. nada. ¿Puedes tratar de Lisa, en mi actualizar tu caso navegador? también. Mm, En mi caso que también me trato cala- de buscar lo que usted dice. No aparece, Lisa. sí les recomendaría puedan actualizar, tal vez es el problema. ¿Con las otras personas hay algún problema? De mí se ha quedado con un icono que dice prepararse, la ronda comenzará pronto. Sí, porque todavía no habilité la segunda pregunta. Está bien. Ahora vamos a intentar con esto. Acá sí les voy a pedir, tanto hombres como mujeres, en esa noche estamos pura mujeres, podamos hacer un dibujo. Como ven en las pantallas, en la pantalla, les estoy pidiendo que hagan un diagrama rápido que represente un lineamiento fluyendo hacia una etapa legislativa, usando flechas y una palabra clave. De las 5 etapas del procedimiento legislativo que hemos hablado, ahí yo les pido que, no sé, un diagrama hagan ustedes, cómo han visto esas etapas del procedimiento legislativo, cómo lo pueden representar en un diagrama. Para eso, les voy a dar 3 minutos que va a empezar a correr desde ahora. Su creatividad.
Dice una consulta. ¿Qué vamos a hacer con el diagrama? Disculpe. Solo hacer un diagrama, un dibujo, no sé. Su creatividad, les pedí. ¿Cómo interpretan las etapas legislativas del procedimiento legislativo que hemos explicado en la charla de hoy? Bueno, hay 6 dibujos, me alegra mucho. Ahora les voy a pedir en un minuto que puedan votar. Les va a salir en su pantalla los dibujos de sus compañeras. Solo una votación por cuál dibujo les parece mejor o que representa de mejor manera lo avanzado en esa charla. A ver, vamos a ver. Ciática, discusión, aprobación, revisión, sanción, promulgación. Es el primer lugar. No sé, la persona que ha realizado este diagrama, ¿podría explicarnos qué representa? A ver, creo que no. Acá tengo otro, lineamiento propuesta. Son los diagramas que han obtenido votos como un diagrama favorito. ¿El autor de este diagrama está por ahí? ¿La autora? Ya, creo que no quieren participar. Entonces vamos a concluir con la última pregunta, que solo quiero que me respondan qué aprendieron.
en esta charla de esta noche. Solo eso. ¿Qué es lo que aprendieron? Pueden hacerlo en una palabra, en una frase, como quieran. Para eso tienen un minuto, por favor. Disculpe, doctora, ¿dónde respondemos? Si ingresaron a Curi Live y están dentro de esta dinámica, les va a salir la opción. Como les dije, en la parte de abajo, si están con el celular, aprieten, hay como dos cuadraditos al lado izquierdo y ahí les va a salir la opción para escribir. Ya, creo que no hubo mucha participación como yo esperaba. A ver, Disculpe, todo doctora, tengo sigue, dificultad con el celular. aprobación de leyes, clases de Quería completar las pasos de, clases de observaciones que me explicó. ok, clases de observaciones, proceso para tener una ley, a realizar una propuesta. Me alegra mucho, sí, son varios de los puntos que hemos tocado en la charla del día de hoy. Bueno, con eso mm, se ha terminado la, la charla que estaba programada para el día de hoy. Por la hora yo creo que todos quieren ir a descansar. Para mí ha sido un gusto compartir con todas ustedes, conocerlas y haber compartido un poquito de conocimiento y experiencia que, que he logrado tener. Cualquier consulta, siempre con toda la predisposición, pueden hacérmela llegar a través de la doctora Marconi. Igual, estoy dejando en el chat el material que se ha utilizado el día de hoy para la clase. Normalmente trabajo en línea y no tengo documentos digitales, pero voy a tratar para el día de mañana conseguir un documento digital. Si quieren ingresar ahora, pueden ingresar a ese enlace y van a tener el material. Yo, por mi parte, me despido reiterándoles el placer para mí de haber compartido esta par de horas con ustedes. Un gusto conocerlas. Mi nombre es Ivette Chávez, amiga, compañera, para siempre. Un gusto, hasta luego. Me voy despidiendo, doctora Marconi, me voy despidiendo de todas las compañeras que estuvieron en la clase del día de hoy. Muchas gracias, querida Ivette. Estaba levantando la mano Janet Senzano, si no me equivoco. Entonces, no sé si es para alguna consulta. Janet, por favor, te damos la palabra. Doctora, mi internet se fue, me acabo de conectar al auto todos los cables. Solamente quería decirle que no sabía que un ciudadano, cualquier ciudadano podía presentar un proyecto de ley, ¿verdad? Siempre pensé que eran los ministerios, las instancias del Ejecutivo o, o los partidos políticos. Jamás hubiera imaginado que un ciudadano puede, puede tomar esta iniciativa. Eso me parece muy, muy, muy importante y de verdad que voy a profundizar más de manera personal, porque yo creo que todos quisiéramos en algún momento, respecto a alguna situación, presentar algo, o por lo menos lo pensamos, ¿verdad? Entonces, esto a mí me ha, me ha gustado mucho, ¿verdad? Saber que yo, como mujer, como ciudadana, puedo presentar un proyecto de ley. Eso quería hacerle conocer. Muchísimas gracias, ¿verdad? A la doctora Chávez y a usted, doctora Marconi, por la oportunidad de profundizar un poquito más sobre todo el procedimiento de lo que significa una propuesta, un proyecto de ley y todo el proceso que pasa desde el legislativo, las comisiones, desde la Cámara de Diputados hasta la Cámara de Senadores, su promulgación y su publicación en la Gaceta. Gracias.
Me alegra mucho Gracias. que haya. Adelante, Ivette, adelante. No, me alegra mucho que se haya logrado comprender muchas cosas y solo el único consejo. Hay algo importante que les mencioné, que a partir de la publicación de una ley, entra en vigencia y es de cumplimiento obligatorio por todas las y los bolivianos. Entonces, el desconocimiento del contenido de una ley no nos hace inmunes a lo que esta ley establece. Entonces, la recomendación siempre está, no está por demás darse una pasadita por la Gaceta Oficial, que ustedes entren de su celular y pueden ver las últimas leyes que han sido publicadas. El conocimiento, dicen muchos, que es poder. Y eso les recomiendo. Lean, revisen cuáles son las leyes que están vigentes. Muchísimas gracias, estimada Ivette. Realmente ha sido una sesión bastante productiva. Vamos a compartir. Tú lo has hecho por el chat y yo les he pasado al grupo de WhatsApp y ya si logramos tener mañana el digital, también lo vamos a compartir al grupo de WhatsApp. Quiero agradecerte, no solamente a nombre mío, como has podido escuchar, las compañeras también del diplomado. Esta ha sido una charla muy ilustrativa. Es fundamental que podamos ejercer también como ciudadanas y ciudadanos nuestro derecho a participar en la gestión de políticas públicas y una manera de hacerlo es promoviendo, generando proyectos normativos. Entonces, animémonos a hacerlo, como decíamos, no solamente a nivel nacional, seguramente a nivel municipal o departamental también hay problemáticas que son necesarias de atender y que ameritan una normativa específica que de acuerdo a la realidad pueda ir contribuyendo en resolverla. Entonces, muchísimas gracias, querida Ivette. Espero que no sea la última oportunidad que podamos contar también contigo en otros espacios. Y a todas también agradecerles por su atención y su participación. Nos conectamos nuevamente a la siguiente clase, que sería el día viernes conmigo. Y quisiera nuevamente agradecerte, Ivette, ¿no? Hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu participación y tu contribución en este espacio. Que tengan Gracias a buenas usted, noches. doctor. Igual. Gracias a todas. Hasta luego. Un gusto. Buenas noches. Gracias, doctora. Igualmente un gusto. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches también. Gracias, buenas noches.